La oposición se unió hoy en la Cámara de Diputados y sacó un proyecto de ley de ganancias en común que opuso al presentado por el oficialismo. De esta manera, esta noche fue aprobado en general y tendrá que seguir, como decíamos al comienzo de este noticiero, todo el proceso hasta el Senado, y habrá evidentemente en lo que resta de esta semana y la próxima una dura negociación allí en el Congreso. Precisamente es donde está nuestro compañero Eduardo Salim Saad, y que tiene la última información sobre lo que está sucediendo allí. Eduardo, ¿cómo continuó el debate? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. El debate continúa, está leyendo todo el articulado, las modificaciones del articulado de la ley de impuesto a las ganancias para que se vote en particular. Bueno, ganó este proyecto, está consensuado por la oposición. Este consenso de la oposición ganó en contra del proyecto que había presentado el oficialismo. Nosotros estamos con el diputado Luciano Laspina del PRO, quien nos va a aclarar a ver cómo fue esta cuestión, porque cuando se paró la lista de oradores hubo mucho debate, mucha discusión. Sí, la verdad que esa fue la parte quizás más lamentable, que se haya impuesto una minoría o una mayoría circunstancial para frenar el debate y pasar a la votación sin que se puedan expresar la mayoría de los diputados, cosa que no había pasado hasta ahora nunca, desde que yo recuerde en la Cámara de Diputados. De tal que eso fue quizás la parte menos grata de todo esto. Lo que nosotros vemos es con sorpresa la unificación. Se ha votado en mayoría el dictamen del Frente para la Victoria. Hemos visto al ministro Kicillof, que hasta hace pocos meses era nuestro ministro de Economía y que había mantenido el mínimo no imponible en 15.000 pesos, defender este proyecto en conjunto con Sergio Massa, en una alianza novedosa que se ha creado ahora y liderada por el exministro Axel Kicillof, para, creo yo, aceptarle un golpe político al gobierno en un proyecto que genera muchas dudas respecto al costo fiscal que genera, que por supuesto es excesivamente generoso en la reducción del impuesto, porque los bloques opositores carecen de la responsabilidad que nosotros tenemos con todos los argentinos, con el equilibrio fiscal también en las provincias. Así que esta ha sido los puntos salientes, diputado? ¿Cuáles son los puntos salientes de este proyecto que están votando y que ya se aprobó en general? Los puntos salientes es una gran diferencia respecto al costo fiscal que nosotros preveíamos en el presupuesto 2017, que estimaba un costo fiscal de esta reforma de 30.000 millones de pesos, que se sumaba a la suba del mínimo no imponible que decretó el presidente Macri a principios de este año, que implicó un costo de 55.000 millones de pesos que fue al bolsillo de los trabajadores, que, para que tengamos una idea, es equivalente a lo que se gasta anualmente en la asignación universal por hijo. Obviamente la oposición ahora está elevando aún más ese mínimo no imponible, que hoy es el más alto de Latinoamérica, que es el más alto del mundo si uno ajusta por el salario medio de la población. En lo que nosotros creemos es un error grave de foco respecto a lo que estábamos discutiendo ahora, que era reformar las escalas del impuesto a las ganancias, que no se actualizaban desde el año 99, que no las actualizó Axel Kicillof, que hoy fue el vocero de esta coalición que ha aprobado la reforma del impuesto a las ganancias, sin tener en cuenta quién va a pagar el costo de esta reforma. Y la verdad es que nosotros creemos que es un error. La reforma que nosotros propusimos en las escalas implican reducciones que van desde el 80 al 40% en tramos salariales de 35.000 pesos a 80.000 pesos. Es una reforma fuerte, es una mejora sustancial en el bolsillo de los trabajadores, pero que tiene un equilibrio entre las necesidades de estos trabajadores y una economía, una sociedad que todavía tiene 32% de pobreza y elevado déficit fiscal. Gustavo, el diputado Laspina te está escuchando. Hola, muy buenas noches, diputado. Buenas noches. Dígame, ¿qué cree usted que ocurrió para que se lograra esta unidad de la oposición con gente que hasta hace 2 días atrás se oponía a cualquier tipo de proyecto como el que se presentó finalmente? Bueno, eso hay que preguntárselo a la oposición. Nosotros creemos que el oficialismo, en este caso el Interbloque Cambiemos, hizo todos los esfuerzos. Trajimos a consideración un proyecto del Poder Ejecutivo que tenía todas estas bondades que acabo de señalar, que era un proyecto equilibrado, progresivo, que
mejoraba sustancialmente el bolsillo de los trabajadores, sobre todo los trabajadores bajos y medios alcanzados por el impuesto a las ganancias. Hemos incorporado dentro de nuestro dictamen la deducción por alquileres, un viejo reclamo de la clase media, la deducción por viáticos, un viejo reclamo de la Confederación General de Trabajo, el aumento de las escalas del monotributo, un viejo reclamo de los profesionales independientes que pedían hace mucho tiempo la actualización de las escalas del monotributo. Todo esto, la incorporación del impuesto al juego para compensar los costos fiscales de esta reforma, todo esto no alcanzó para convencer a la oposición, que otra vez nos volvió a correr el arco, que jugó a esta estrategia de sacar un proyecto propio. Ahí no nos pusimos de acuerdo, nos tuvimos que plantar en nuestra posición, que es una posición responsable, de responsabilidad con los argentinos, con la gestión, con las provincias, con los gobernadores, que respeta el pacto fiscal que de alguna forma firmó el ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, con todos los ministros de Hacienda provinciales para aprobar una reforma del impuesto a las ganancias que no tuviese un costo fiscal más allá de los 30.000 millones. Todo eso respetamos en nuestro dictamen, todo ese esfuerzo hicimos, no alcanzó y por eso no llegamos a un acuerdo y hubo una decisión política del Frente para la Victoria que ha liderado este proyecto en unión con Sergio Massa para aprobar un dictamen alternativo. Laspina, usted anoche decía que esto tenía un final abierto. ¿Hacia dónde vamos entonces ahora? Bueno, vamos a ver cómo sale la discusión en particular, los números que han logrado el Frente Renovador y el Frente para la Victoria en conjunto permiten augurar que la discusión en particular va a tener un resultado similar a la votación en general, de modo tal que ahora quedará la instancia del Senado, donde el Senado tiene ahí sí mucha más importancia y representatividad las provincias, que van a ser socias de este costo fiscal tan elevado junto con la Nación. Ahí esperamos que los senadores trabajen duro para encontrar la fórmula para equilibrar este proyecto que para nosotros está muy desbalanceado. De ahí veremos qué vuelve a la Cámara de Diputados y ahí seguiremos trabajando con la esperanza de insistir en un proyecto que, insisto, vuelva a este equilibrio entre mejorar el bolsillo de los trabajadores de manera progresiva, gradual, y garantizar la sustentabilidad fiscal en la Nación y las provincias. No podemos hacer en 12 meses lo que el kirchnerismo no hizo en 12 años. Hoy veía al vocero de este proyecto, Axel Kicillof, que nos dejó un mínimo no imponible de 15.000 pesos, reclamar un mínimo no imponible de 44.000 pesos. Otra vez, se hace desde la distancia, de la irresponsabilidad que da a veces no estar en la gestión del gobierno, no estar resolviendo cada día los problemas de los argentinos, no estar teniendo que pagar sueldos, planes sociales y tratando de juntar cada peso de recaudación para poder prestar los servicios que el Estado tiene que dar. Gracias, diputado Laspina. Gracias, Eduardo. Buenas noches desde allí, desde el Congreso. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Y ahora continuamos con más información. Pedro. Así es, el diputado del Frente Renovador, Héctor Daer, integrante del triunvirato que conduce la CGT, destacó el consenso alcanzado por los bloques opositores parlamentarios para unificar los proyectos del impuesto a las ganancias. La CGT tiene una postura clara que es excluir de este impuesto a todos los trabajadores que estén involucrados en un convenio colectivo de trabajo. Por supuesto, hoy tratamos de buscar con los bloques de la oposición, lamentamos que el oficialismo no haya sido parte de este acuerdo, pero hemos logrado avanzar, hemos logrado un dictamen, que reformule las escalas, un dictamen que suba el mínimo no imponible y también que cuide en términos de financiamiento el costo fiscal, ¿no? Digamos. Así que esto es un proyecto equilibrado, es bastante superior al del Poder Ejecutivo, que había sido bueno en la reformulación de las escalas, pero había sido muy mezquino en las deducciones por hijo, por cónyuge y en el valor donde plantea ubicar el mínimo no imponible. Y en este marco, trabajadores de casinos de todo el país se manifestaron en contra de la implementación de nuevos impuestos a la industria de juegos de azar. Estamos manifestándonos pacíficamente para decir, atiendan este tema, escúchennos, no repitan como loro,
no conocen la actividad, no conocen la industria, hay un profundo desconocimiento, pero parece que hablar de nuestra actividad tiene algún rédito político. Bueno, estamos tratando de que entiendan que la cuestión puede ser seria y que muchos compañeros pueden perder el empleo en el país. La ampliación de impuestos implica la reducción de máquinas tragamonedas, por consecuencia, reducción de puestos de trabajo. A la vez, merma la recaudación de dinero que va a premios para las carreras de caballo, por lo cual se trae también la industria hípica. ¿Cuántas fuentes laborales correrían riesgo? En lo que es el hipódromo, 2.000 de manera directa.